Gracias. Buenos días. Buenos días. Vale, es que necesito que estéis muy atentos porque voy a empezar con un pequeño experimento, ¿vale? Entonces necesito que participéis. Voy a poner una palabra a continuación, ¿vale? Y lo que quiero que hagáis es que penséis precisamente en esa palabra, pero que os calléis aquello que os está sugiriendo. Os puede sugerir otra palabra, un sentimiento, una sensación, lo que sea, ¿vale? Pero quiero que estéis callados de momento. Luego contaré hasta 3 y cuando llegue a 3 quiero que, igual que me habéis dicho buenos días, gritéis todos a la vez. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gritéis, como este mono. Quiero que gritéis como monos todos, ¿vale? Muy, muy alto. Esta es la palabra. No digáis nada. Simplemente pensadlo. Responsabilidad. Pensad. Pensad. Vale. 1, 2 y 3. Pero, ¿ha habido alguien que creo que ha dicho macarrones? O sea, no veo mucho, pero sí que he oído y me parece que he oído bien macarrones. Bueno, vamos a volver a la palabra, responsabilidad. Fijaos lo sabia que es la lengua, que después de 2000 años de desarrollo parece la lingüística, y para muchas veces entender qué es lo que hay detrás de esa palabra, de la palabra responsabilidad, nos vamos a su etimología. Fijaos lo que lleva detrás esta palabra. Separamos el primer sufijo, ¿os acordáis de esto? Que sois gente de humanidades. Idad, que quiere decir cualidad de. Segundo sufijo, bili, que quiere decir capacidad, habilidad, es decir, el que puede. Y la primera parte de la palabra responsum, que viene del supino del latín y que significa el que puede responder, el que se compromete. Así que si unimos todos los significados que lleva oculto esta palabra, nos queda esta gran definición. Cualidad de responder ante lo que uno es capaz. Es decir, que no existe responsabilidad sin capacidad y no existe capacidad sin responsabilidad. Este es mi hijo Mateo, nació hace 18 meses. ¿Sabéis cuál es la capacidad que más te llama la atención cuando tienes un hijo y que seguro que más le llamó la atención a vuestros padres cuando nacisteis? ¿Os podéis imaginar cuál es? Pues es la capacidad de aprender. Es la capacidad de aprender a respirar, a llorar, a sonreír, la capacidad de aprender a reír, a hablar, a escribir. Es la capacidad de aprender. Y de hecho es tan importante que es la única capacidad que no perdemos durante toda nuestra vida. Y como sociedad nos enfocamos mucho a orientar esa capacidad, a ver cómo somos capaces, cómo podemos potenciarla. Y entonces entramos en un sistema educativo por el que todavía estáis pasando y el que os queda, y que yo también viví, ¿no? Educación infantil, educación primaria, educación secundaria, el bachillerato, y luego, como os va a pasar a vosotros, llegáis a la universidad y estaréis en aulas como esta, o como esta, son aulas por las que yo pasé, o algunas más sofisticadas como esta otra. Y de repente un día os puede pasar lo que me pasó a mí, que me paré a pensar y dije, llevo el 80% de mi vida estudiando en un sistema educativo que tiene sentido, pero que nunca me he tomado la molestia de pensar qué cosas buenas tenía y qué cosas malas tenía. Y entonces empecé a darle vueltas, y más vueltas, y más vueltas. Y me di cuenta que había unos señores que estaban decidiendo los planes educativos de todo el año, en algunos casos a nivel nacional, en otros autonómico. Pero lo importante es que claramente esta forma de decidir qué es lo que yo estudiaba no estaba enfocada a lo que la sociedad estaba demandando. Hablaba ahora Manuel de Google, que tiene la misma edad que vosotros. En España nos costó meter clases de programación en las aulas públicas de nuestros institutos 15 años después de que existiese Google. O sea, fijaos la capacidad de respuesta que estamos teniendo en este sistema. Me di cuenta también de que había estado memorizando, y os habrá pasado a vosotros, ¿no? Ríos, reyes, planetas, filosofía, economía. No me acuerdo de nada. Sé que el Arlanzón pasa por Burgos porque soy de ahí, pero no me acuerdo de nada.
Y todo es porque estábamos primando la memoria. Cuando estamos viendo que cada vez, la memoria por supuesto es muy importante, pero es más importante en el momento en el que estamos ser capaz de entender la información y manejar esa información. Y un gran problema que tenemos, ¿no? En algún momento del camino alguien confundió educar a todos de la misma forma, educar a todos por igual con educarles de la misma forma. Hay una famosa frase de Einstein que algunos conoceréis que dice que si evalúas a un pez por su capacidad de trepar a los árboles, pensará toda su vida que es idiota. Y todo esto lo viví en aulas de este estilo. Seguro que se parece mucho a las que vais a tener vosotros en los próximos años. Un profesor, 30, 40, 50 alumnos. Una clase magistral con 30, 40, 50 niveles diferentes. Quiero compartir con vosotros un experimento que decía, rescataba una de las fundadoras de Coursera hace poco, y es el problema de las dos sigmas. En 1984, un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago dividieron a estudiantes en tres poblaciones. Por un lado, una población que recibía clases magistrales, es decir, un profesor daba clase a 30 alumnos. Por otro lado, crearon un grupo en el que había el mismo sistema. Otro profesor recibía o daba clases magistrales a otros 30 alumnos, pero al final de cada sesión les hacía una prueba, un test, y si lo pasaban, iban a la siguiente sesión, a la siguiente lectura o siguiente ponencia. Y por último, desarrollaron también un experimento para clases individuales, clases particulares en una educación personalizada en que había un profesor y un alumno. Lo interesante de este estudio es que se demostró que en el último caso, ese último grupo, el tercer grupo, las clases individuales tenían un nivel de conocimiento y conseguían los alumnos un nivel de educación muy superior a las otras dos. Para que entendáis esto, imaginaos, que es el problema de las dos sigmas, imaginaos una clase de 100 personas, como la que tenéis ahí, 100 alumnos, donde en la clase magistral el 50% de la clase consigue un nivel y el otro 50% está por debajo de ese nivel. Cuando ese mismo nivel se lo trasladas a las clases individuales, las cifras decían que el 98% de los alumnos superaba ese nivel medio de la clase magistral. Entonces, por fin, habían podido demostrar cuál era la mejor forma para enseñar, ¿no? Y cómo tenía esto que ver con un aprendizaje totalmente personalizado. Pero el problema fue muy fuerte porque en ese momento no tenían capacidades económicas para implementar esto ni recursos en todo el país, en todo Estados Unidos y, por supuesto, en ninguna sociedad. Pero eso afortunadamente está cambiando. Esto fue en 1984 y hoy estáis en otra era. Os hemos hablado hoy varias veces de ello, es la revolución digital, la revolución tecnológica, ¿no? Este señor, que es un guerrero masái, hoy tiene la misma capacidad de acceso a la información que tenía George Bush cuando entró en la Casa Blanca. Y esto se traslada a nuestras vidas y a vuestras vidas, que empezáis ahora a formaros. Tenéis oportunidad de estudiar en MOOCs. Conoceréis seguros alguno de vosotros Coursera, edX. Son universidades online que instruyen a más de 30 millones cada una de ellas, cada año. La Universidad Complutense de Madrid tiene 70.000 estudiantes. Y con estos modelos podéis, o con estas páginas podéis asistir a conferencias de catedráticos muy ilustres a nivel mundial de universidades de Harvard gratis. Gratis. Khan Academy, seguro que lo conocéis y seguro que muchos de vosotros lo habéis utilizado igual que estos 60 millones de estudiantes. Es la tecnología la que nos está permitiendo multiplicar nuestras capacidades de educación. Y conoceréis también el proyecto One Laptop per Child, que consiste en dar ordenadores independientes en cuanto a energía, no necesitan electricidad, y también ordenadores que se conectan a Internet desde cualquier parte del mundo. Imaginad qué potencia tiene unir a todos los estudiantes y a todos los niños mediante estos ordenadores del mundo, independientemente de donde sean. Ya las clases igual no tienen por qué estar limitadas a 30 alumnos de vuestro barrio o de vuestra ciudad. Nosotros en Sophia Square, aprovechando la tecnología y habiendo lanzado esta startup hace un año, ya hemos sido capaces de simplemente con un teléfono móvil y una aplicación unir a más de 7.000 profesores con 7.000 alumnos
que les dan clases particulares de piano, inglés, matemáticas y otras muchas disciplinas. Es la tecnología la que os está capacitando para todo esto. Y es un momento que vais a vivir vosotros. Hemos heredado un sistema educativo de más de 200 años que tenía sentido cuando se implementó en su momento, ¿no? El primer momento en el que en España se puso un sistema educativo, se implementó un sistema educativo fue en la Constitución de 1812, donde el problema es que había que enseñar a leer y a escribir a la población. Y nadie tenía recursos ni capacidades para poder hacerlos por sí mismos, ¿no? Pero hoy la tecnología nos da esas capacidades y os da esas capacidades a vosotros, ¿no? Y en vuestra mano está el que seáis capaces precisamente de elegir qué aprender y no de querer simplemente sacar una nota, o de elegir dónde y cómo y quién queréis que os lo enseñe y no simplemente un logo en vuestro LinkedIn. Así que no olvidéis nunca, responsabilidad igual a capacidad y está todo en vuestras manos. Muchas gracias.